Ciao ragazzi, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, hoy es un día especial. Haremos un recorrido por Osimo. Osimo es la ciudad donde yo vivo. Tiene grandes estradas, grandes arquitecturas. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy. Veremos qué nos separa este lindo caminar hacia Osimo. Ah, por cierto, Osimo está a 260 metros sobre el nivel del mar. O sea, siempre para yo llegar a casa, siempre tengo que andar en subida, una subida aproximadamente de 6 kilómetros y medio. Entonces, bueno, soy Richard Buenahora y estás en Grela Cycling. Bueno, ragazzi, comenzamos nuestro recorrido hacia Osimo. Hoy nos acompaña mi amigo Roberto Saranzini, que nos hará una explicación de Osimo. ¿Quién mejor que él para explicarnos sobre la historia y el recorrido de Osimo? Así que comenzamos. Vamos, Roberto. Vamos. Ahorita estamos en la subida hacia Osimo, una subida con una pendiente de 4%. Es como decir la subida principal, ¿vero? È una delle salite la più comoda per andare ad Osimo. Ok. A mí esta subida es la que más me gusta para ir para mi casa. Una subida muy pedalable, cómoda, siempre es constante la pendiente del 4%, Sí, más più o o meno. menos. Sí, Più o meno, sí. Y me E gusta, poi- me agrada. tra un po'. También hay que decir que hay 4 vertientes, 4 salidas para arribar. Osimo è un paese che sta sulla collina, come hai detto quando hai presentato, Sí, 265 metri e ha accesso da 4 punti, da 4 valli. ok, Questa è la più comoda. total. Poi, esatto, poi c'è la salita che sale dalla valle del fiume Musone, che è quella che facciamo normalmente Correcto. quando andiamo verso Loreto, verso Castelfidardo. Poi a ovest in realtà arriva un po' in discesa perché scendiamo da Polverici a Gugliano e qui che siamo a est, questa è la salita che d'inverno tutti i cicloamatori fanno per tornare a casa. Era meglio. Adesso è nell'inverno. Esatto. Guarda, yo me recuerdo que este hombre lo he conosciuto, o sea, lo he conocido, yo voy a hablar español. Dai, habla spagnolo. Sí. Yo lo conocí en el 2020, cuando hubo, bueno, ya sabemos que hubo en el 2020, Sì, 2020. a finales de octubre, noviembre, en la Tirreno Adriático, una salida de unas etapas que hubo en Castelfidardo. Cuando ya venía yo para casa, A ritorno verso Osimo. Roberto me ha encontrado y empezamos a hablar. Él me ha mostrado la gente, me incorporó al club, a este club, Ecco. Sensatesta. También me mostró la bicicletería, donde gracias a Dios me han tratado muy bien. Me incorporó, me integró al grupo de ciclistas de aquí Osimo. E da lì abbiamo iniziato ad uscire prima con la bici da strada e c'è una storiella che vorrei raccontare. Lui era poco allenato, Certo. però con la sua grinta e la sua esperienza riusciva comunque a fare i suoi 100 km. Pero muerto. Ah, cosa que no he dicho es que
Osimo se encuentra en el comune de Ancona, ¿sí? Y Ancona es la capital de la provincia de Marche. Corretto, estoy en lo corretto, ¿verdad? Capoluogo di regione. Buongiorno. Perfetto. Ancona, in Italia ogni regione ha un capoluogo. Lombardia, Milano, Ok. Emilia Romagna, Bologna. Così. Ah, nosotros le decimos la capital Della regione. de la región. Ah, ok, capoluogo, capito. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Ah, ragazzi, ahora nos encontramos en el Machiparquello. El Machiparquello es el lugar donde el turista, cualquiera que viene a hacer turismo aquí a Osimo, puede parar su carro, su automóvil con tranquilidad. Tiene una cantidad de puestos libres, seguros, tranquilos. Y después, para ir al centro, te va a hacer el tiramisú. Es gratis, no se paga, por eso es gratis. Y el recorrido hasta el centro dura más o menos 1 minuto, 2 minutos, en el cual puedes ir y te deja a 200 metros del centro de la ciudad. O sea, es la forma más fácil de comenzar el turismo acá. È uno strumento comodo anche per i portatori. Me dice Roberto que tiene construido apenas 25 años, ¿no? Que bastante, pero para la arquitectura italiana de nuevo, que ha ayudado mucho, mucho. Entonces, bueno. Ha anche proiettato Osimo nei paesi della provincia di Ancona e delle Marche verso un paese con una movilità sostenibile. Aunque ha proyectado a Osimo como un país, como una ciudad sostenible ante toda la región de los Marques. Bueno, ahora vamos a otro lado y seguimos. Fly so high, I'm hypnotized. Bueno, ragazzi, nos encontramos en esta rotatoria muy histórica para los osimanos. Me gustaría que Roberto diga la historia que tiene este cañón en particular. Bene, con piacere. Allora, qua dove ci troviamo adesso, fino a 15 anni fa c'era un distributore di benzina. Ah, In questa zona che si chiama Borgo era l'anima pulsante, la prima periferia di Osimo, il centro che sta qui a pochi passi. La storia di questa bombarda, chiamata anche in osimano il Cannò de Figo, racconta... él dice que esta rotatoria es nueva, básicamente de 10 años, 15 anni. 15 años, que he hecho porque antes había una estación de servicio de gasolina y pusieron este monumento del cañón de Figo. Figo, que
vas a ir contándolo en italiano. La storia, la storia il vernacolo racconta tra le tante battaglie tra gli Osimani e i Castelfidardesi, e Osimo aveva finito le armi per combattere Castelfidardo. Allora qualcuno ha avuto un'intuizione, c'è giù per il campo c'è un figo che ha 80 anni, 90 anni, prendiamo quello, facciamo tipo cannone, ok, e vediamo di impaurire quelli che stanno a Castelfidardo. Ok. Cos'è successo? Che hanno messo nei giardini di Piazza Nuova, che andremo Ok, a visitare, Cierto. questo cannone, l'hanno armato con una bomba e hanno sparato. Ah, el árbol lo han disparado. Hanno Ah, sparato. imagínate. Cosa è successo? Che logicamente il legno è esploso Certo. e quando è finita tutta la polvere si è alzato uno, ha cominciato a contare 1, 2, 3, 8, 10 e poi ha fatto questa esclamazione: ne ha ammazzati 10 qui, pensa a Castelfidardo che strage che ha Vale. fatto. Mira, ragazzi, es muy interesante la historia porque cuenta de las batallas, tantas batallas que hubo entre Osimo y Castelfidardo. En una de esas batallas, Osimo se quedó sin armamento, sin cañón, sin balas, sin nada. A uno le dio por pensar, dijo, mira, hagamos de un árbol que tiene más de 90 años, lo hacemos en forma de cañón y le disparamos a Castelfidardo. De hecho, lo pusieron en una plaza que vamos a ir más adelante, lo pusieron ahí, hicieron la explosión al árbol. Obviamente un árbol no está construido para una explosión de una bala. Y ha caído más bien gente de Osimo y él contaba 1, 2, 3, 10 personas. Y él dice de Osimo, dice, ¡cuá! Si acá hay 10, ¿cuántos habrá en Castelfidardo? Una cantidad. Esa es la historia de este cañón. La storia del Una historia bella, como come tante altre. las técnicas, las tácticas de guerra, de batalla. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Questa è Bicimania, il nostro negozio di biciclette. Oh! Qui a sinistra, questo si chiama Parco della Rimembranza, è un parco che esiste da 90 anni in memoria dei caduti della guerra. Ok. È stato piantato un albero in rappresentanza dei caduti della seconda guerra mondiale e è diventato un parco, quindi è un po', diciamo, una cosa storica Ok, este parque e fa parte, hace 50 años, sì, più o meno, más o menos, o sea, está hecho de più la o Segunda meno Guerra Mundial, anni 60, 70, en conmemoración in commemorazione, de los caídos en la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. esatto. Y tanta historia, qué bello, ¿eh? Tanta historia. Vi di inquadrare il panorama adesso. Eh, Questa è la Valle del Musone, la valle più estesa. Dentro è Dangerous times, don't fly too high. Sure to keep them grounded. questo è, guarda quello lì, ajá, tutti, tanti artisti osimani ok. hanno immortalato quest'angoletto qui. Sì, Ah, esistono fíjate tanti tú. quadri, olio su tela, cioè Este es un punto interesante de aquí porque viene más que todos los ancianos a mirar este bello paisaje. Y es famoso por estos 3 pinos que existían, pero por alguna razón murieron y fueron replantados otra vez 3 nuevos árboles. Y aquí se ve perfectamente todo este bello paisaje de historia. Ese es un punto en el cual los artistas les gusta mucho pintar. Ahí. Muy bello el punto de enfoque. Bueno, seguimos ragazzi. Andiamo. sì, questo è il Duomo di Osimo, Ah, è una cattedrale, adesso io accenni storici ne ho pochi, comunque è uno stile gotico romano, sì, sì. come, Esatto. esatto, come Più o meno quantos anni ha? ma io penso che questa sia comunque intorno al 1000-1200. È nuova, una cattedrale romanica
prácticamente Poi- nueva de 1200 años. Naguará. Poi logicamente restaurata, rifatta, Sí, però chato, ha sido restaurada. ci sono... Pero este es el domo principal de aquí de Osimo. eh, Fly so high, I'm hip. E oggi stiamo raccontando, partendo da Osimo Stazione, un po' i punti caratteristici di Osimo, un racconto di Osimo. che Tu poi Osimo, la sarà- estrada, sarà belleza veicolato- de Osimo. sarà veicolato su questi canali YouTube per un po' per pubblicità. E lui ha un bel seguito all'estero, perché lui è venezuelano, ancora c'è Certo. parenti, quindi dal Venezuela. Ce l'ho qua in Italia 5 anni y en Osimo abito 4 anni fa. Sì, sempre qua in Osimo. Un piacere Un piacere avere il conoscerti, sindaco. Ex ciclista. Viva il ciclismo, sempre. Bravo. In Venezuela ha fatto anche categorie importanti. Sì, in Venezuela, sì, professionista. Sei stato professionista. Sí. Bueno, él es el alcalde de aquí de Osimo. Nos hemos encontrado con esta bella sorpresa. Ah, ok. Quindi cosa ha fatto? Ha tagliato queste teste per vedere se le statue erano vuote, capito? Ma in realtà erano tutto marmo. Cioè, quindi le teste stanno in un museo a Milano, stanno. E qui sono rimaste le statue senza testa. E da qui, dalle statue senza testa, c'è il collegamento Osimani senza testa, con Circolo di ¿Cómo? Senza Testa e tante altre associazioni. Ok, la historia es muy bonita porque me cuenta Roberto que un emperador, Sì, un conquistatore. un conquistador, porque habían conquistas de Osimo que iban a otros países como de otras ciudades, venían aquí a Osimo a conquistar, a tratar de conquistar. Uno de ellos, un emperador, pensando que en estas estatuas habían tesoros ocultos, entonces le quitó la cabeza pensando que eran huecas y adentro habían tesoros. Y se encontró que no, eran piezas completas de mármol. Una historia muy bonita. Por eso es que todas las estatuas se encuentran sin cabeza y de ahí el nombre o el apodo que le tienen a Osimo, que se le dicen Osimano senza testa, sin cabeza. Bueno, seguimos. Ok. Entrando nella passeggiata di Osimo e degli Osimani, El paseo de los Osimanes. El jardín de giardini pubblici di Piazza Nuova. el jardín público de Plaza Nueva. Mira estos árboles tan bellos. Questo è il primo superare. Quando ero piccolo io, arrivavo questa è una tabella con le indicazioni, una cosa molto carina perché uno da qui riesce a individuare. Quello è Monte Santo Pietro, Ok. Ese es el monte Monte Santo Pietro, Santo Pedro. e quello è di proprietà della famiglia Leopardi di Tagliuti, Ah, tiene su propiedad de una familia. famiglia nobile, altra famiglia nobile di Osimo. ¿Ah, sí? Ah, E lì fíjate c'è tú. un castello, una villa bellissima. Que la vista aquí es fenomenal. De aquí se ve a Recanati, pero Montefano, Montefano, arrivi fino alla torre Pilotrano, ¿no se ha cansado? Pilotrano, Cingoli, Chingoli, imagínate tú. sì sì. E da questa parte qua vedi tutto il nord delle Marche. Quando è lì praticamente ai caduti, Esto es un monumento de la guerra a la gente caída en guerra. Pues. Este parque es justamente, ahí está la estatua. e prima è stato fatto il monumento, e poi come ti dicevo qua sotto, quel parco che vedi qua sotto Ok. è il parco della rimembranza, che ricorda appunto El paseo que es obligatorio venir para acá y hacer este paseo de los Osimanos. Perfecto, chévere. Me encanta. Entonces seguimos y vamos al común, al centro. Vamos ragazzi.
Aquí estamos arribando a Fontemaña y podemos observar este bello muro que tiene casi 3000 años de antigüedad. De verdad que ver esta belleza es increíble, ¿ah? Uno dice 3000 años de antigüedad. Bueno, ya vamos a bajar a Fontemaña. Hay que bajar con precaución porque podemos ver que ya está el invierno y hay cantidades de hojas que han caído a la escalera y por lo tanto se hace más resbaladiza. Y uno con los zapatos de ciclismo saben cómo es de dificultoso, ¿no? Bueno, aquí vamos bajando, ya se ve la Fontemaña. Aquí está, aquí tenemos nuestra Fontemaña y vemos una placa en conmemoración de, bueno, explica que tiene 150 años antes de Cristo. Imagínate tú. Esta fue construida, y bueno, se dice que Carlos Magno le da de beber aquí a sus caballos. Esta es la historia de esta fuente. Ahí era el lugar donde los caballos tomaban agua. Y bueno, lo mejor es todo el paisaje, estas piedras, la antigüedad. Es increíble. Los árboles que aquí existen son árboles también muy famosos, como diría yo, con una gran historia. Este árbol que estoy avanzando es en corcho, o es de corcho, sirve para el corcho. De verdad que las especificaciones del árbol no sé exactamente, pero si lo sienten, lo agarran, sienten el corcho como es, ¿no? Que estupendo. Y aquí estamos haciendo nuestra visita y bueno, nada, vemos lo estupendo de esta Fontemaña. Entonces bueno, ya con esto terminamos nuestra visita por Fontemaña y vamos a otro punto. Finalmente nos encontramos en la entrada de las grutas. Las grutas... Le grotte del Cantinone. Las grutas del Cantinone. La grota. Muy famosa aquí. Osimo es famosa por las grutas. ¿Puedes explicar un poquito, Roberto, de las grutas? Da circa 20 anni, per volere di un ragazzo che oggi purtroppo non c'è più, Roberto Mosca, uno studioso e una persona attaccatissima ad Osimo, sono state riscoperte e riaperte queste grotte che prima erano praticamente delle cantine di alcune case, di alcune abitazioni che stavano al centro storico di Osimo. Osimo è costruita su una parte del tufo, quindi queste grotte sono state scavate nel tufo anni, centinaia, forse migliaia di anni fa, e oggi una parte sono visitabili al pubblico con la loro storia. E questa è l'entrata. Okay. Lo bonito de esta historia es que nos cuenta las grutas para qué eran utilizadas antiguamente. Yo había hablado con Roberto y me explicaba que en la historia atrás también se usaba para huir. Cuando llegaba algún enemigo se usaba la gruta, o también internamente había comunicación entre ellos y había comunicación internamente en el subterráneo, pues. Todas se comunican y todas llegan al centro de la ciudad. Hoy en día ciertas grutas están selladas, ya no se ve nada, pero hay otra que es histórica, que se puede ir aquí a este comune, se entra. Bueno, ya con esto pienso que ya hicimos un gran recorrido de Osimo. Se mostró puntos interesantes, importantes de Osimo. Y bueno, ya para la próxima cita entonces. Si te ha gustado, deja un comentario, suscríbete y dale un like. Y nos vemos en la próxima. Pero hasta el final, que tengo una sorpresita en la noche, como es la luz tortilla, que estamos en época navideña. Así que no te pierdas esa parte de video en la noche bella de Osimo. Hasta la próxima. Ciao ragazzi.